El riego y sus eficiencias. Esta es una forma de saber qué tan bien regamos. La primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿perdemos agua cuando regamos? Bueno, la respuesta es sí. ¿Cuándo la perdemos? Cuando conducimos el agua desde nuestra fuente de agua hasta el lote que queremos regar e incluso cuando la aplicamos dentro del lote. Eh, Hay varios tipos de pérdidas que las conocemos dentro de la conducción y dentro de la aplicación. Un ejemplo muy sencillo dentro de la conducción son los canales abiertos. Esos canales a cielo abierto, terraplenados, que son de tierra, tienen pérdidas siempre, salvo que estén impermeabilizados, por infiltración. Y al mismo tiempo, como están en contacto con el aire, tienen pérdidas por evaporación del agua directamente desde la superficie hacia el aire. En el momento de aplicarla también perdemos agua, porque de una u otra manera las aplicaciones no son perfectas, más inclusive cuando empezamos a ver cada método de riego en particular. Ya que sabemos que existen estas pérdidas, veamos cómo las evaluamos. Las pérdidas de conducción están dadas por la diferencia entre el agua ingresada al sistema, es decir, el agua que nuestra fuente de agua pone en el circuito de conducción hasta llegar al lote, menos el agua que entra efectivamente al lote, es nuestra pérdida por conducción. Está más que claro que para saber cuánta agua bombeamos y cuánta agua ingresa al lote, debemos tener alguna forma de medir volúmenes relacionados al tiempo, que no es más que el caudal. Conociendo estos valores y sabiendo cuáles son la diferencia entre un caudal y otro, tenemos lo que es la pérdida por conducción. FAO nos muestra un ejemplo de pérdidas que ha estimado, que son en un canal a cielo abierto, pérdidas por evaporación que están entre el 1 y 2% y las pérdidas por infiltración que están entre el 5 y el 40% del agua conducida. Obviamente esto depende mucho de el momento del año, las condiciones climáticas, temperatura, viento, radiación, humedad del aire y por supuesto el tipo de suelo con que está construido el canal. Como dijimos anteriormente, hay todo tipo de pérdidas, pero debemos evitar que esas pérdidas se produzcan. Es fácil identificar las pérdidas que encontramos cuando regamos mal gravitacionalmente, ya sea por la conducción en los canales, como mencionamos anteriormente, o pérdidas de ruptura de canales, o excesos de agua que se van a lugares donde no los necesitamos. Son todos tipos de pérdidas, pero las pérdidas también suceden en los equipos de riego presurizado y muchas veces no son menores. Encontramos caños que pierden por fracturas, por rajaduras, válvulas mal cerradas, hasta incluso errores de cálculo en el diseño de un sistema de riego que produce que el excedente de agua se vea volcado a un lugar donde no sirve para el riego. Y esto no es más que energía utilizada en bombeo que está siendo desperdiciada y afecta la eficiencia. Pensemos ahora en lo que son las pérdidas durante la aplicación. Las pérdidas durante la aplicación se definen como la cantidad de agua que ingresa al lote menos la cantidad de agua que efectivamente queda en la zona que es aprovechable por el cultivo, o sea, la zona radicular. Esa diferencia de volumen es lo que nos da las pérdidas por aplicación. Conociendo esto, vayamos a buscar una definición de eficiencia de riego. La eficiencia del riego es la relación o porcentaje entre el volumen del agua efectivamente utilizada por las plantas y el volumen de agua retirado en la toma de agua. Está claro que no toda el agua que nosotros retiramos con el bombeo queda disponible para las raíces de las plantas en un 100%. Esto es lo que define la eficiencia. ¿Qué porcentaje de ese 100% del volumen bombeado o derivados de un reservorio es aprovechado por las plantas?
Veamos entonces dos fórmulas muy sencillas para evaluar la eficiencia de la conducción y de la aplicación. La eficiencia de conducción expresada en porcentaje es igual a 100 por la relación del volumen ingresado al lote dividido el volumen extraído desde nuestra fuente de agua. Y la eficiencia de aplicación expresada en porcentaje es la relación entre el volumen neto dividido el volumen bruto por 100. De esta forma obtenemos las dos eficiencias. Pero bien, estas dos eficiencias forman parte de una eficiencia total del sistema que estaría dada por eficiencia total es igual a la eficiencia de la conducción por la eficiencia de la aplicación. De esta forma, lo que generamos nosotros es la eficiencia total que tiene nuestro sistema de riego desde que el agua es extraída desde nuestra fuente de agua hasta que queda retenida en la zona radicular. Ahora, ¿por qué es importante no perder agua en nuestro sistema de riego? Es decir, ¿por qué es importante ser eficiente cuando regamos? Y básicamente no desperdiciaríamos el recurso agua que es escaso y limitado. Evitamos un gasto energético innecesario, es decir, si nosotros bombeamos mucha agua y llega poca agua al cultivo, estamos gastando energía en agua que o utilizamos mal o directamente no utilizamos. Eh, Cuando somos ineficientes, posiblemente estemos elevando todos los niveles freáticos que son un problema para la producción. Y al mismo tiempo no saturamos los sistemas de drenaje, ya sea intraprediales, es decir, dentro del campo, o extraprediales, que sería fuera del campo. Ahora bien, ¿todos los sistemas de riego son eficientes? Eh, Podríamos decir que todos los sistemas de riego tienen su eficiencia. Eh, Algunos sistemas son mucho más eficientes que otros, eh, no solo por una cuestión de tecnología, sino también por una cuestión de cómo se conforma el sistema en sí, cómo conduce el agua, cómo la aplica, cómo inicia y cómo detiene el riego. Pero podemos clasificar más o menos los sistemas de riego desde los más eficientes a los menos eficientes. El riego hidropónico se considera que es un sistema eficiente en un 99%. La hidroponía es un sistema de riego por el cual nosotros hacemos crecer las raíces de la planta directamente el agua y no tenemos prácticamente desperdicio. El riego localizado es el que le sigue en eficiencia. Puede estar en el orden del 90-95% de eficiencia, es decir, por cada litro que nosotros bombeamos, utilizamos entre 900 y 950 centímetros cúbicos en la zona que nosotros queremos que se ubique. Es decir, que 900 a 950 centímetros cúbicos son aprovechados por la planta. ¿Cuál es el riego localizado? El riego por goteo. Básicamente es el riego por goteo que ubica la gota en un lugar del suelo donde están las raíces y la aplica tan despacio que no perdemos por escurrimiento superficial y si lo manejamos bien tampoco perdemos por percolación profunda. El riego por aspersión le sigue. El riego por aspersión uno puede decir, pero ¿dónde están las pérdidas del riego por aspersión? Y básicamente tenemos dos pérdidas importantes que son, incluso manejándolo bien, que son la deriva por viento y la evaporación desde que la gota sale desde el aspersor hasta que llega al suelo. Parte del agua del riego por aspersión es retenida por el follaje y no utilizada por la planta, con lo cual sí tiene ciertas pérdidas. El riego localizado, el riego por goteo es mucho más eficiente, pero el riego por inundación, los riegos gravitacionales, son menos eficientes que los riegos por aspersión, por goteo e hidropónico. ¿Por qué pierde mucho el riego por inundación gravitacional? El riego gravitacional tiene pérdidas generalmente en profundidad, es decir, para que nosotros alcancemos, humedezcamos bien toda la zona radicular,
y va a haber muchos puntos donde el agua se escape de esa zona radicular y vaya hacia profundidades mayores donde la raíz no puede tomarla. Eso lo hace eficiente. Por otro lado, en el riego por gravitacional, tenemos muchas pérdidas en lo que se llama pie del surco, que es ese sector donde el surco termina y si la pendiente es un poco elevada, generalmente rebalsa y se pierde o se canaliza hacia otro sector donde ya esa agua bombeada y puesta, conducida y derivada al lote no es utilizada por las raíces de las plantas. Eso hace que los riegos gravitacionales sean los menos eficientes de todos. Hace unos años FAO publicó un promedio mundial de las eficiencias de los diferentes tipos de riego, donde en una columna muestra el método de riego y en una segunda columna muestra la eficiencia. Si nosotros prestamos atención, los tres primeros sistemas de riego son gravitacionales, es decir, no están presurizados, están conducidos generalmente por canales, hay algunas modificaciones sobre cada uno de estos sistemas, el tendido es el que menos eficiente es, el surco le sigue, mejora su eficiencia, el californiano ya es bastante más eficiente, pero son todos riegos gravitacionales que pierden bastante agua. Le sigue la aspersión, el microjet y la microaspersión, que no dejan de ser riegos por aspersión. Pero bueno, como son cada vez más pequeños, más acotados y más localizados, estos riegos son más eficientes que la aspersión tradicional que conocemos. Y por último, tenemos el goteo. ¿De qué nos sirve saber esto? Y si nosotros tenemos un sistema de riego por surcos y tenemos una eficiencia cuando hacemos todos los cálculos del 55%, significa que somos muy buenos regando. Ahora, si nosotros hacemos un riego por goteo y medimos una eficiencia de un 80%, somos malos regando. Tener un método muy eficiente no significa que nosotros seamos eficientes. Debemos saber manejarlo. Y estos valores de eficiencia son valores a nivel mundial. Podemos llegar a discutir un par de puntos en cada uno de ellos, pero básicamente uno tiene que tener esta referencia como para saber dónde está parado cuando empieza a hacer sus primeras cuentas. Ahora, ¿por qué hay diferencias en la eficiencia de los sistemas de riego? ¿En qué se basa? Porque esto es siempre eficiencia de aplicación, ¿no? Bueno, la distribución, cada uno de los sistemas de riego tiene diferentes formas de distribuir el agua en el lote. El riego gravitacional empieza generalmente desde la cabecera y avanza en función de la gravedad por el surco o por la melga, de manera que va humedeciendo el perfil en diferentes momentos del tiempo de riego. El riego por goteo por lo general empieza casi todo junto, lo mismo que el riego por aspersión. Entonces, la distribución de las láminas no es la misma. Después tenemos que considerar el volumen de agua que tenemos que utilizar en cada método para alcanzar la lámina deseada para nuestro cultivo, es decir, lo que conocemos como lámina neta. ¿Qué volumen de agua debemos utilizar para que dentro de nuestra zona radicular quede la lámina neta? Debemos utilizar la lámina bruta, que es siempre superior a la lámina neta. Y por último, la precisión de cada uno de los métodos de riego. Los métodos de riego, sobre todo los gravitacionales, dificultan mucho modificar las zonas que queremos regar y las zonas que no queremos regar. Por el contrario, tanto la aspersión como el goteo, siempre hablemos de estos tres como para diferenciar grandes grupos de riego, es mucho más sencillo acotar esto. Incluso la tecnología que presenta el riego por goteo nos permite modificar los lotes, achicarlos, saltearlos. Tenemos válvulas que van distribuyendo el agua en función de lo que nosotros queremos. Y esto hace que toda la aplicación sea mucho más precisa en los métodos localizados que en los métodos gravitacionales. Ahora, ¿cómo mejoramos toda la eficiencia en nuestros sistemas de riego? Y bueno, conocemos
Si conocemos la infiltración de nuestro lote, cuánta agua puede recibir por unidad de tiempo, vamos a saber cómo manejamos los volúmenes, o mejor dicho, los caudales que tenemos que aplicar. Tenemos que conocer muy bien las necesidades de agua del cultivo. Regar un cultivo que no necesita ser regado posiblemente no nos aumente la ineficiencia del sistema, pero sí nos haga perder agua. Calcular correctamente las láminas en función de la profundidad de raíces, la capacidad de retención del suelo, la época del año, la necesidad del cultivo. Y obviamente tenemos que eliminar todo tipo de pérdida. Las pérdidas son la evidencia más perfecta de que estamos siendo ineficientes. Por último, tenemos que diseñar los equipos de riego, acorde a nuestro sistema productivo. No hay otra alternativa. El diseño es fundamental para tener un equipo de riego eficiente, que no gaste energía que no necesitamos gastar y que maximice el potencial productivo de nuestro cultivo.